Ya, en esta clase vamos a revisar dos ejercicios que se los voy a dejar colgados como parte de una ayudantía que estaba preparada, pero como el día viernes no hay clase, no la vamos a hacer, pero prefiero darles estos ejercicios para aclarar un poco algunas cosas que se vieron en la última clase de ingeniería civil. Vamos directo a los ejercicios. Bueno, dice: existen registros de eventos sísmicos y estimaciones confiables de las correspondientes magnitudes a partir del año 1963. Ver hoja de datos. Claro, tengo que buscar los datos para hacer este problema en una hoja aparte. Lo vamos a mirar inmediatamente. Y se cree que la máxima magnitud posible de eventos sísmicos es magnitud 8. Claro, no me aclaran nada, así que evidentemente esa es una magnitud de momento. Bien, dice: determinar los coeficientes A y B de la ley de Gutenberg-Richter, representar gráficamente la recta logaritmo de lambda m igual a menos bm y los puntos obtenidos a partir del análisis de los datos correspondientes a los eventos registrados. Adoptar el modelo de Gutenberg-Richter acotado y determinar la función FMM, ¿cierto? Esta es la función de distribución de probabilidad de la magnitud, ¿cierto? Considerar que M va entre 5 y M máximo, ¿cierto? Ojo, M0 es igual a 5, o sea, está diciendo que el modelo está acotado a una magnitud inferior de 5. Representar gráficamente la función FMM teórica y la función FMM estimada a partir del histograma de los datos correspondientes a los eventos registrados. Bueno, esta cosa suena un poco extraña, pero la verdad es que es bien fácil. Partamos viendo los datos. ¿Cuál es el catálogo de datos que me dan? Dan la fecha, la hora y la magnitud del evento. Este es el catálogo. ¿Ya? Tenemos todos esos eventos. ¿Cuántos son? No sé cuántos eventos son acá. Ya llegan a qué fila, 838. Y parten como en la 6, ya, entonces son 832 más o menos, ¿cierto? Ese es el catálogo de sismos que tenemos para hacer este ejercicio. Resolvámoslo, ¿cierto? Vamos de a poquito. ¿Cierto? Aquí yo explico siempre cómo se resuelven estos problemas. Así que vamos a ir pasito a pasito. Dice: primero, se cuenta con una base de datos de la fuente sísmica que registra 833 eventos, lo que acabamos de decir, de ver, desde 1963 hasta el 2014. Y las magnitudes van entre 5 y 7,7, para efectos de la ventana temporal a considerar en años. Para esta base de datos, se aproxima al entero superior. O sea, tenemos una base de datos, tiene un montón de sismos con distintas magnitudes, son 833, y a esa base de datos yo le tengo que ajustar la ley de Gutenberg-Richter que nosotros ya conocemos. Bien, la aproximación de la ley de Gutenberg-Richter y la función de densidad de probabilidad de la magnitud, que es lo que me están pidiendo, el F chico, ¿cierto?, requieren la definición de una discretización razonable de valores. Claro, porque como vimos en clase, yo tengo que definir intervalos, y en esos intervalos yo voy a poder contar los sismos que existen en esos intervalos, ¿cierto? Si tengo muchos sismos, a lo mejor esos intervalos van a ser chiquititos. Si tengo pocos sismos, esos intervalos tienen que ser grandes. En este caso tenemos hartos sismos, tenemos más de 800. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Para el caso de la magnitud, y en razón de que la cantidad de datos de que se dispone lo permite, se ha asumido como suficiente el usar intervalos de 0,1 de magnitud. Ya. O sea, en todo el intervalo de magnitudes que me va a interesar, vamos a partirlo en pedacitos que van de 0,1 y en ellos vamos a contar cuántos sismos hay. Con eso vamos a poder calibrar nuestra ley Gutenberg-Richter. Veamos. Veamos la tabla, ¿cierto? Dice:
Es una tabla que va desde magnitud 5 y avanzando 0,1, intervalos de 0,1 en magnitud, ¿cierto? Como acabamos de decidir, hasta llegar a 7,7. ¿Ya? Bien, la idea de estas ventanas es que sean suficientemente grandes para que hayan eventos en ellas. Por ejemplo, si hubieran ventanas, y eso ya pasa en las magnitudes grandes, si hubieran ventanas en las cuales no haya ningún evento, sería bastante razonable agrandar esas ventanas para que existan eventos dentro de ellas. ¿Ya? No fue el caso. Usando 0,1 de magnitud, tenemos que el evento más grande, que es de 7,7, cae en una de esas, y de ahí para abajo siempre hay más de un evento en cada una de las ventanas. Evidentemente, como nosotros seguramente lo esperábamos y como vimos en clase, mientras más baja es la magnitud, mayor es la cantidad de sismos que yo puedo encontrar. Entonces, ojo, miremos un poquito esta tabla. Se fijan que lo que yo tengo acá es la magnitud, y lo que tengo acá es el número de sismos cuya magnitud es mayor que esta, y por eso que es acumulativo hacia arriba. ¿Se fijan? Claro, ¿cuáles son los sismos cuya magnitud es mayor que 5? Bueno, todos. Por lo tanto, ahí está. ¿Cuáles son los sismos cuya magnitud es mayor a 6? Son los 74. ¿Se fijan? Esto es mayor. Voy moviéndome de intervalos, pero este es un mayor igual. ¿Ya? No es solo lo que cae dentro del intervalo. ¿Ya? Bien. ¿Qué tengo acá? La tasa, ¿cierto? La tasa de excedencia anual. Vamos a ir viendo los detalles porque esto está hecho y resuelto con Excel. Así que podemos ir viendo las ecuaciones y esto que va a quedar a disposición de ustedes. ¿Ya? Bueno, la ventana de tiempo que tenemos son 52 años, ¿cierto? Simplemente eso es dato del catálogo que tenemos. La magnitud mínima, 5, porque es lo que se solicita. Magnitud máxima, 8, porque estamos aproximando al entero superior, ¿cierto? Para poder acotar nuestro modelo de recurrencia Gutenberg-Richter. Y el delta, el diferencial de magnitud que vamos a usar, 0,1. ¿Por qué? Porque los datos nos alcanzan para eso. Insisto en que podría haber sido otro valor. Entonces, bien, ¿cómo calculamos esta cosa? Fácil, ¿cierto? Dice que en la hoja de datos, ¿cierto? En la columna que corresponde a las magnitudes de los sismos, está contando cuando el valor de la magnitud es mayor o igual a esto de acá. O sea, básicamente es la definición, ¿cierto? Está contando en todo el catálogo de sismos aquellos que tienen magnitud mayor a la que me importa. Y listo. Tengo entonces esto. Después, la tasa. ¿Cómo se calcula la tasa? Fácil. Es la cantidad de eventos, ¿cierto? Dividida en la ventana temporal. Ese es el lambda para cada uno de estas magnitudes, ¿cierto? La tasa de ocurrencia anual, ¿cierto? Si tengo 248 sismos mayores que esto en 52 años, bueno, ¿cuánto tengo al año? Eso dividido por la ventana temporal. Y listo. O sea, tengo el lambda muy rápidamente. Ojo que esta es la ley de Gutenberg-Richter. Bueno, el logaritmo del lambda no es ninguna gracia, ¿cierto? El logaritmo del lambda. ¿Y cuál es el FM? ¿Cierto? Aquí estamos. El FM dice que es el beta por el E elevado a menos beta M menos M0. Claro, ese es un modelo acotado que yo tengo que ver acá. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Si se fijan, esto ya está resuelto y está resuelto en función de estos parámetros que están acá. ¿Se fijan? Claro, porque la función de distribución acumulada, que es esta, está aproximada por esta ecuación que nosotros ya conocemos. Pero ojo que esta ecuación depende de los parámetros beta, o A y B, ¿cierto? Que son aquellos parámetros que nosotros andamos buscando. Entonces, en función de eso, se está resolviendo acá. Entonces aquí nos falta un paso. Es decir, y bueno, ¿y cómo calculamos ese alfa y beta? ¿Cierto?
lo podemos ver directamente aquí. Bueno, el alfa y beta no, en realidad son estos de acá. ¿De dónde vienen? Si ustedes se fijan, más abajo, hay un gráfico, este gráfico, esos puntitos. Esos puntitos que yo grafiqué acá, son estos. Son la magnitud versus el logaritmo de lambda m. ¿Cierto? Ya vimos que calculáramos lambda m facilito, calculamos el logaritmo. Grafiqué la magnitud versus el logaritmo. Cuando yo lo grafico, me da esto de acá. Magnitud versus logaritmo, ¿cierto? Entonces ahí tengo los puntitos. Se fijan que los puntitos parecen una recta. Claro, para magnitudes grandes ya la cosa empieza a ser un poco problemática, pero bueno, ahí están los puntos. ¿Y qué es lo que hice? Simplemente le dije al Excel, a esa serie de datos, ajústale una línea de tendencia recta. Y eso es todo lo que hice. Esa fue la forma. Claro, lo que hace el Excel es que ajusta por mínimos cuadrados esa cosa y queda bastante bien, ¿cierto? Entonces yo aquí, de la lectura, simplemente de la línea de tendencia que me dio el Excel para los datos que yo estoy graficando, leí, ¿cierto? Y dije, bueno, el A vale 5,93, ahí está, 5,93, y el B vale 0,95. Me dio cerca de 1, así que me quedo bastante tranquilo. ¿Se fijan cómo se obtuvo ese A y B? De una manera súper simple. Se grafica efectivamente la magnitud versus el logaritmo de la tasa de ocurrencia anual de los sismos. Se ajusta, forzando, por cierto, una ley recta, en este caso simplemente usando la línea de tendencia de Excel lineal, y bueno, la correlación es súper alta, así que me quedo tranquilo, y con eso obtuve el A y el B. Obtenido el A y el B, ¿cierto? Ahí está el A y el B, calculo el alfa y beta, ¿cierto? Listo, alfa y beta. Con ese alfa y beta yo ya puedo calcular el FM, que es la función de distribución de este modelo Gutenberg-Richter. Entonces aquí tengo, evaluando el FM en cada lugar. Ahora, ojo que aquí me están pidiendo otra cosa. Me dice, bien, calibre el modelo de Gutenberg-Richter, pero también me dice, ¿cierto? No, esta es la respuesta, estoy mal. La pregunta. Dicen, ¿adopta el modelo de Gutenberg-Richter? Sí. Represente gráficamente la función FM teórica, que es la que acabamos de encontrar, ¿cierto? Y la función FM estimada a partir del histograma. Ya. ¿Y eso qué es? Bueno, simplemente, ¿qué es lo que me dice esta función? ¿Qué es lo que me dice la función de distribución de probabilidad? Que a todo esto, la integral, ¿cierto? Bajo el área, bajo la curva de la función de distribución de probabilidad, tiene que ser 1, ¿ya? Porque me va dando la probabilidad acumulada. Pero, ¿qué es lo importante? Dice, primero, grafique esta, que es la teórica, la que usted estimó a partir de los datos, calibrando la A y el B. Pero usted podía hacer otra cosa, porque todos estos datos, ¿cierto? Hay muchos datos, permiten trabajar directamente con lo que se llama histograma. ¿Qué significa eso? Que yo ya sé en cada uno de estos intervalos cuántos eventos hay. Y eso lo puedo graficar. Porque si ustedes se fijan, la distribución, la función de distribución de probabilidad no es más que eso. Me dice entre dos puntos cuántos eventos o cuál es la probabilidad de que hayan eventos ahí. Entonces, claro, si yo ya tengo las magnitudes, tengo el número de sismos que son mayores a cierta magnitud, también sé cuántos sismos caen en cada uno de estos rangos. Y esto es lo que hay acá. Es un número normalizado. ¿Cómo calculo esto? Si se fijan, ese número normalizado no es más que el número de eventos mayores, ¿cierto? Dividido por ese pedacito
y en ese pedacito deben ser los totales. ¿Dónde está? El D75, aquí está. ¿Se fijan? Entonces yo lo que estoy haciendo es decir, ¿cuál es el área bajo la curva de probabilidad acumulada? Bueno, en este caso, como hay tantos sismos, tengo que sumarlos todos, ¿cierto? Lo multiplico por el delta que estoy usando, ¿cierto? Y con esto yo ya tengo la estimación de la función de distribución, directamente, sin haber hecho ningún tipo de otro cálculo, sin meterme a este modelo. Y eso es lo que se pide más adelante, ¿cierto? Cuando nos vamos un poquito más adelante, ¿cierto? Acá, en este otro gráfico, aquí podemos ver los dos datos, ¿cierto? Los voy a leer aquí, dice. El gráfico siguiente muestra el modelo acotado, superior e inferior de Gutenberg-Richter, definido para la estimación de la función de densidad de probabilidad asociada a la magnitud de eventos sísmicos. Eso lo hicimos, eso lo calculamos con el modelo, ¿cierto? Y se compara la solución teórica, que fue la que primero hicimos, con el histograma normalizado de la cantidad de eventos. ¿Se fijan? Yo aquí tengo el FM, que es este, que es el que nosotros aproximamos con los parámetros de Gutenberg-Richter, que de acá, los parámetros Gutenberg-Richter, que nosotros sacamos de la aproximación, ¿cierto? Pero este otro es el histograma normalizado. Básicamente es los eventos, ¿cierto? Que son mayores o iguales, dividido por el total, ¿cierto? De la sumatoria de todos los eventos, y por el delta. Básicamente lo que estoy haciendo es que esta forma que ya está, porque son los eventos totales que corresponden a cada punto, estoy forzando a que el área bajo la curva de este histograma sea 1. Acuérdense, lo importante en una función de distribución o de densidad de probabilidad es que su integral, el área bajo la curva, sea 1. Si eso no es así, no es una función de distribución de probabilidad. Entonces, claro, si yo hubiera graficado directamente, vamos a decir, esto, el número de eventos y las magnitudes, claro, el área bajo la curva me hubiera dado cualquier cuestión, un número gigante. Pero claro, divido esa curva de tal manera que quede el resultado normalizado. Por eso se llama histograma normalizado, únicamente para que el área bajo la curva sea unitario. Y esto, y eso es lo que les quiero hacer notar, no tiene que ver con el modelo Gutenberg-Richter. Aquí simplemente conté los sismos, aquí se dividieron los sismos por el área normalizada, y tiene que dar muy parecido. Claro, si ustedes se fijan, el rojito acá son los datos, es el histograma que viene de los datos. Eso es perfecto desde el punto de vista de la definición. Ahora, el azulito es la aproximación Gutenberg-Richter, forzando que la distribución sea lineal en el logaritmo de la magnitud, ¿ya? O de la tasa de la magnitud, mejor dicho. Entonces, ¿se fijan? ¿Por qué son levemente diferentes? Bueno, porque si ustedes se fijan, aquí hay una zona en donde los datos no se ajustan perfectamente a la recta, ¿ya? Pero en general se ajustan muy bien. Cuando yo tengo un catálogo de muchos sismos, claro, es fácil porque esta curva histograma queda bastante suave, ¿cierto? Porque básicamente yo tengo un punto cada 0,1 de magnitud. Entonces, en todas estas cosas yo tengo un punto. Pero cuando tengo poquitos datos, el histograma me va a quedar muy escalonado, ¿ya? Porque eso, o sea, el tener pocos datos me fuerza a eso. Igual puedo hacer un histograma, pero me va a quedar notablemente más escalonado que lo que me queda cuando tengo muchos datos. Ojo con eso. Bueno, y este es el ejercicio. Tan simple como esto. Un ajuste Gutenberg-Richter a partir de una serie de datos. Así nomás. Como ven, esta cosa no tiene ninguna complicación. Vamos al otro problema. Veamos el problema. Dice, considere los sismos de subducción que ocurren en una zona central de Chile.
En forma aproximada, el lugar geométrico donde puede ocurrir un sismo se modela como una línea recta y un sismo como un punto. Ya es más o menos lo que vimos en clase. Entonces vamos a tener una línea donde se pueden producir los sismos y el punto va a ser el sismo. O sea, el puntito se puede pasear por toda esa línea. Bien, ok. Se modela y el sismo como un punto. Considere que el largo de la zona de subducción, largo de la falla, todo esto, en este segmento es de 800 kilómetros. Ya, o sea, nos interesa una falla de 800 kilómetros de largo y aquí están todos los datos, ¿cierto? Tengo el sitio a 120 kilómetros de distancia de la falla y tengo un R1 de 200 kilómetros. Claro, el R2 lo saco por, ¿cierto? Por Pitágoras nomás para llegar allá. Bien, ¿qué me piden? Dice, grafique la función de distribución de probabilidades de la distancia entre el sitio y la fuente, F grande R de R, y la función de distribución acumulada. Esta es la función de distribución de probabilidad acumulada. No, esta cuestión está, no, me equivoqué, algo leí mal, porque dice la distribución de probabilidad, ya no. El F grande es la función de probabilidad acumulada. El F chico es la función de densidad de probabilidad, ¿ya? Como lo hemos visto antes. Entonces, a partir de la función de densidad de probabilidad, yo voy integrando, ¿cierto? Y voy obteniendo la probabilidad acumulada. La probabilidad acumulada, ¿cierto? Cuando yo termino de integrar, tiene que ser 1, ¿cierto? Porque es el área bajo la curva de la función de densidad, y además la función de probabilidad acumulada siempre tiene que ser continua. La función de densidad podría no ser continua, ¿ya? Pero la de probabilidad acumulada tiene que ser. Bien, letra B, dice, considere la ley de atenuación de Young et al. De 1997. Habrá que buscarla, pero la verdad es que este ejemplo, como ya está resuelto, tiene aquí lo importante de esa investigación. Considere que los sismos ocurren a 50 kilómetros de profundidad. Grafique la ley de atenuación en roca para un sismo de magnitud 6, 7, 8 y 9. Ya, magnitudes de momento. Entonces, seguramente la ley de atenuación me permite hacer estas cosas. Dice, grafique desde una distancia de 120 kilómetros a la distancia máxima de la falla. Claro, o sea, al R2, el que va hacia el otro lado. ¿Se acuerdan del R1 y R2? Que también lo vimos en clase. R1 es la distancia del extremo más cercano y R2 es la distancia del extremo más lejano. Bien, no hay problema. Desprecie la profundidad del sismo para calcular la distancia entre el sitio y la superficie de ruptura. Bien, una condición nomás para poder hacer el ejercicio. Y C, dice, determine la probabilidad de que el PGA sea mayor que 0,2G, dado un evento de magnitud 9 que ocurre en el punto más lejano y en el punto más cercano de la falla. Repita los cálculos para un evento de magnitud 7. Ya, eso ya es otra cosa. Dice, PGA mayor que 0,2, dado un evento 9 en el punto más lejano. Punto más lejano y más cercano. ¿Cuál es el punto más lejano y más cercano? Bueno, el punto más lejano al sitio es ese, y el punto más cercano al sitio es este, ¿cierto? Y después tengo que hacer lo mismo, pero para un magnitud 7. Ok, entonces tengo pares, magnitud, distancia, que son fijos, son 4 pares, ¿cierto? Tengo distancia máxima y mínima, y magnitud 9 y 7. Por lo tanto, está absolutamente resuelto eso. La ley de atenuación me va a servir para poder evaluar esos puntos. Entonces, veamos cómo resolvemos estas cosas. ¿Cierto? Ustedes se fijan que cuando se pregunta así en general, esta cosa es media confusa, pero cuando uno se mete al detalle se va aclarando de a poquito. Entonces, primero, graficar la función de probabilidad acumulada y la función de densidad de probabilidad. Lo primero es anotar los datos que me faltan, ¿cierto? La fuente tiene 800 kilómetros, por lo tanto el R2 vale 651 kilómetros. Bien, excelente. Entonces esa va a ser la distancia máxima que yo tenga al sitio. ¿Qué otra cosa? Nosotros ya tenemos
¿cierto? Esto es dado, porque lo tenemos en las diapositivas, y si no están en la diapositiva, el derivar estas funciones es bastante fácil, pero si no, también las pueden buscar en la literatura, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos es la función de densidad de probabilidad, esa es. Claro, es distinta cuando el R está entre el R mínimo y R1, y que cuando el R está entre R1 y R2, ¿cierto? Ojo con eso, esta es la variable R, ¿ya? Cuando el R está entre R mínimo y R1, significa que es mayor R mínimo, pero menor R1. O sea, está, tiro el R1 hacia allá, estaría en esta zona. Pero después hay una zona en que el R empieza a ser más largo que el R1. Menor que el R2, por cierto, porque si no se nos sale de la falla. Pero claro, en esa zona, la función de distribución de probabilidad es diferente, porque tiene de alguna forma una pura solución. En cambio, en este otro lado, tiene dos soluciones. ¿Se fijan? Por eso que la función de densidad de probabilidad tiene que ser más grande cuando el R es menor que el R1. ¿Ya? Bueno, para obtener la función de probabilidad acumulada, eso es re fácil, porque en realidad simplemente es la integral de esta función, ¿cierto? Bueno, eso, es la integral de la función, nomás no tiene muchas vueltas. Así que agarramos esta y la integramos de 0 hasta el punto que queramos, y eso es lo que nos va a dar, ¿ya? Y eso es lo que aparece aquí, así que ahí no hay ninguna ciencia. Esto también se puede hacer numérico, así que no hay que complicarse mucho. Veamos, la función de densidad de probabilidad, súper fácil, porque primero vemos cómo se mueve nuestra variable. Nuestra variable va de 120 hasta 651, aquí lo vimos. Aquí está. Va de 120, que es el R mínimo, hasta 651, y tiene un corte en el R1. ¿Cuánto es el R1? 200. Bien, entonces tenemos una ley que funciona hasta los 200 y otra que funciona después. Entonces, si se fijan, aquí tenemos, primero, estamos yendo cada 8 kilómetros. ¿Por qué? Porque sí, es simplemente discretizar esta curva para después poder dibujarla. Entonces partimos con R120 y vamos sumando 8. Listo. Entonces, la función de densidad de probabilidad, para el primer punto es infinito porque esto se dispara para arriba. Da lo mismo. Y la función de probabilidad acumulada la podemos evaluar acá arriba, ¿cierto? Aquí está evaluado con la función de densidad evaluada con estas ecuaciones y la función de probabilidad acumulada evaluada con las ecuaciones de acá. Pero ojo, que esta función de probabilidad acumulada no es más que la suma con los puntos anteriores. Si se fijan, esto debería ser casi siempre la suma de lo acumulado anterior. ¿Ya? Eso es por definición. Entonces, por eso les digo que nunca necesito realmente la expresión analítica de la función de probabilidad acumulada, porque la puedo calcular siempre a partir de la función de densidad. Bueno, de 120 a 200, aquí la dibujamos, de 120 a 200 estamos acá, en la línea azul. ¿Ya? O sea, cuando vengo por este lado, termino ahí, en ese punto. Entonces, la función de distribución vale eso de ahí. Y la función de probabilidad acumulada vale eso de acá. Bien. Después, cuando sigue subiendo la distancia fuente-sitio, yo tengo la otra función, ¿se fijan? La otra función de densidad, que al evaluarla en el mismo punto, en los 200, me da otro valor, ¿se fijan? Justo en los 200, cuando voy por este lado, me da ese valor, pero cuando voy por el otro lado, me da este otro valor. Entonces, claro, esta función tiene que ser, tiene necesariamente, a ver, esto no es continuidad porque esto tiene un salto, pero aquí tiene dos valores. Claro, que la función de densidad tenga dos valores podría ser un problema matemático porque si yo me acerco por la izquierda es distinto que si yo me acerco por la derecha. Pero la verdad es que para efectos prácticos no lo es mucho, porque nosotros vamos a usar esto para definir probabilidades. Entonces, claro, de aquí para allá, la función de densidad tiene esa forma.
¿Se fijan? Aquí lo hacemos hasta los 651. Bien, la función de densidad de probabilidad es casi planita. ¿Se fijan? Pero acá era un poquito diferente. Claro, ¿qué tengo que interpretar yo de esto? Que si la función es más densa hacia los números pequeños, claro, es más probable, ¿cierto?, que las cosas empiecen a caer en esta zona, entonces radios o distancias focales más pequeñas son más probables que distancias grandes. Ahora, a diferencia de la función de densidad, cuando yo hago la función de probabilidad acumulada, esta es totalmente continua. Si se fijan, es absolutamente continua. Claro, es imposible que sea de otra manera, porque aquí yo estoy poniendo el valor, esta función representa el valor del área acumulada bajo la curva de densidad. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el R, la distancia, sea menor que 220, bueno, yo entro aquí, leo ahí, bueno, puedo leer acá también, y leo, y digo, bueno, la probabilidad de que sea menor que 220 es esa, 0,45. Listo, así de simple. La probabilidad de que sea menor que 520, bueno, la leo acá, es 0,85. ¿Se fijan? Claro, mientras más grande es la distancia, la probabilidad de que la distancia real sea menor que ese valor va aumentando, ¿cierto? Esta es la forma en que se tratan estas cosas, ¿ya? Fíjense que aquí, este es un ejercicio numérico, pero aquí ya cubrimos cualquier caso de fallas lineales con un sismo que se mueve en cualquier lugar o que distribuye uniforme en esa falla. O sea, esta forma funciona y esta solución funciona para cualquier tipo de falla lineal, ¿cierto? Simplemente van a cambiar los parámetros, R1, R2, R mínimo, el largo de la falla, pero evidentemente esto ya funciona para cualquier tipo de falla lineal. La forma siempre va a ser la misma, y lo que van a cambiar van a ser los valores específicos solamente. ¿Se fijan? A eso me refiero cuando uno dice esto se ve un poco complicado en principio, pero la verdad es que es siempre lo mismo. Uno resuelve una vez y ya entendió el problema. Vamos a la parte D. Dice, considere la ley de atenuación de Jones et al. Del 97 y considere que los sismos ocurren a 50 kilómetros de profundidad. Grafique la ley de atenuación en roca para un sismo de magnitud 6, 7, 8, 9. Grafique desde una distancia 120 a la máxima, que son los 651, ¿cierto? Desprecie la profundidad del sismo para calcular la distancia entre el sitio y la superficie de ruptura. Ok, entonces el mismo R que nosotros miramos recién, ¿cierto? La distancia en planta va a ser representativa de la distancia entre el sismo propiamente, que debería estar en profundidad, pero lo vamos a despreciar, y el sitio que a nosotros nos interesa. Bueno, de acuerdo al trabajo de Young, se tiene esto, y esto evidentemente lo saqué del paper de Young. Entonces él dice, la relación de atenuación es esta. Entonces él dice, ¿esto para qué me sirve? Dice, vamos a leer, dice, Attenuation Relationship for Horizontal Response Spectra. Ya, esta es la ordenada espectral al 5%, o sea, el S sub A, directamente. La aceleración espectral para un espectro al 5%. Bien. Entonces, claro, ¿cómo sé yo que es un espectro? Claro, porque tiene para todos los periodos de vibración de la estructura. Tiene desde el periodo 0, donde el S sub A para periodo 0 coincide con el PGA, ¿cierto? Ahí está. Y para acá abajo yo tengo hasta 3 segundos de periodo. O sea, yo puedo hacer el espectro desde 0 hasta 3 segundos, de manera discreta, por cierto, y para cada uno de esos periodos yo voy a tener un set de estos factores. ¿Se fijan? Que las constantes que están anotadas acá arriba en la ley de atenuación están acá abajo. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, voy a elegir esas constantes. ¿Y de qué depende esta cuestión? Bueno, depende básicamente de la magnitud, aparece ahí varias veces la magnitud, el R-RAP, que es la distancia a la ruptura, ¿cierto?
y aparece un H y un ZR. Entonces, considerando la ley de atenuación, eventos interface, eventos interplaca, el ZT es 0 y la profundidad focal 50 kilómetros. ¿Se fijan que acá aparecía la profundidad focal? 50 kilómetros. Bien, simple. Entonces la ley se me transforma en lo siguiente. Logaritmo natural del PGA, o sea, a mí me interesa el PGA, por lo tanto estoy tomando la primera línea. Con eso el C1 y el C2 se fueron para la casa, me quedan los demás. Y la ley de atenuación del PGA se me transforma en esto. Aquí ya estoy usando los datos, ¿cierto? Esto ya solamente está en función de la distancia al sitio y de la magnitud, ¿cierto? Entonces esto sería el logaritmo del PGA, pero ojo que esta es la media. Me voy a quedar con eso por ahora, pero sepan ustedes que esto es la media. Y también tenemos la desviación estándar, ¿ya? Esto también lo entrega, ¿cierto? ¿Se fijan ahí? Aparece, desviación estándar es C4 más C5 por M. Entonces, la desviación estándar de ese valor la puedo calcular de esta manera. Y con eso tengo la distribución. Acuérdense que sabíamos que el logaritmo del PGA distribuye normal. Por lo tanto, el PGA distribuye log normal. Bueno, no importa. Aquí hacemos lo que nos están pidiendo, que es para distancias entre 120 y 651, que es la máxima, evaluamos cuánto vale el PGA para magnitud 6, 7, 8 y 9. Y aquí están los valores. Ahí está el PGA. Se fijan, aquí en tablas como que esta cosa no se ve muy bien. Pero en el gráfico se ve mejor. ¿Cierto? Entonces aquí estoy graficando, ojo que en vertical está logarítmico, ¿cierto? Grafico el PGA en escala logarítmica y la distancia para acá. Y ahí estamos viendo cómo va atenuando el PGA en función de la distancia. Y ojo, también es necesario aquí mirar muy bien las magnitudes. Si ustedes se fijan, los PGA que alcanzo para magnitudes grandes son notablemente mayores que los PGA que alcanzo para magnitudes menores. Esto en realidad se cae de maduro, es algo que uno espera, algo que uno debería parecerle natural, razonable, y como yo les he comentado, esto en general es así, que cuando aumenta la distancia, vamos a tener atenuación de las medidas de intensidad, sea cual sea la que andemos buscando, en este caso el PGA, ¿ya? ¿Cuándo va a haber un aumento? Solamente en aquellos casos extraños en que yo tenga una amplificación local de sitio que comúnmente se debe a un suelo muy malo, ¿ya? Pero eso lo vamos a tratar como una excepción. Bien, aquí están los gráficos de las leyes de atenuación. Listo. Tenemos resuelto la pregunta B. En general las leyes de atenuación tienen esta forma, pero ojo que pueden tener otras. Ahora, siempre va a haber un listado de constantes para poder calibrar el modelo completo, ¿ya? Eso es absolutamente transversal a todas las leyes de atenuación. Bien, C dice, determine la probabilidad de que el PGA sea mayor que 0,2, dado un evento de magnitud 9, que ocurre en el punto más lejano y en el punto más cercano de la falla. Repita sus cálculos para un evento de magnitud 7. Ya, esta cosa como que se nos complicó más. Veamos la explicación. Dice, considerando las curvas de atenuación generadas en el paso anterior, se tienen 4 escenarios independientes entre sí. Claro, son 2 magnitudes, 7 y 9, y 2 posibles puntos de origen, máxima y mínima distancia. Ya, son 4 puntos que yo voy a tener que evaluar. ¿Se fijan? Esto es facilito, no es como un estudio de amenaza. Aquí me piden solamente evaluar 4 puntitos y no infinitos. ¿Bien? Para cada una de las condiciones requeridas, las curvas de detonación entregan un valor que corresponde al valor esperado del logaritmo PGA. Nosotros lo vamos a entender como medio, ¿ya? Complementariamente, el modelo de detonación entrega la desviación estándar.
que depende solo de la magnitud, no depende de la distancia. Asumiendo que los valores del logaritmo de PGA distribuyen de forma normal, que es lo que nosotros vimos en clase, ¿cierto? Y acá abajo, aquí al lado, está la slide que corresponde, ¿cierto? Ahí está esta cuestión, ¿se fijan? Para los que no se acuerdan, ¿cierto? Esta es la más importante para desarrollar esto, ¿cierto? Nosotros decimos, ok, el logaritmo de PGA distribuye normal. Bien. Se puede evaluar tanto la función de distribución de probabilidad f como la función de probabilidad acumulada. Claro, porque son funciones normales. Y la distribución normal, como yo les había dicho, está programada en todos los lenguajes de programación. Por lo tanto, tomo ventaja al cambiar mi distribución normal general por un estándar que tiene media 0 y desviación estándar 1. ¿Ya? Bueno, notar que la función de probabilidad acumulada, en este caso del PGA, que es lo que estamos buscando, entrega la probabilidad acumulada hasta el valor I. Claro, por supuesto, es la probabilidad de que el PGA sea menor o igual que I. Por lo tanto, si yo busco el contrario, ¿cierto? Que la probabilidad sea mayor o igual que I, se requiere evaluar 1 menos la función de probabilidad acumulada, ¿cierto? Esto yo se lo mencioné en clase. Si yo quiero decir que la variable es menor o igual a un cierto valor, entonces yo necesito evaluar la función de probabilidad acumulada hasta ese punto. Si lo que busco es lo contrario, es ver cuál es la probabilidad de que un valor sea mayor a un cierto punto, bueno, entonces lo que necesito es la otra parte del área bajo la curva. Y como el área bajo la curva es 1, digo, bueno, la probabilidad de que sea mayor a un número en particular es 1 menos la función de probabilidad acumulada, que es lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo resolvemos? Vamos a utilizar como metodología, en realidad sí podemos integrar directamente esta cuestión tal y como está, pero como metodología vamos a usar la función normal estándar, que tiene media 0 y tiene desviación estándar 1, ¿cierto? Por lo que tenemos que hacer un pequeño cambio de variable. Entonces, a nosotros nos interesa la probabilidad de que Z, o PGA para que sea más fácil, sea mayor que un cierto valor, 0,2. Eso significa que necesitamos 1 menos la función de probabilidad acumulada. Como vamos a usar la variable estándar, 1 menos el f de z es exactamente lo mismo que el f de menos z. ¿Ya? Es exactamente lo mismo porque acuérdense que la media es 0. ¿Ya? Así que lo hacemos simple y evaluamos, ¿cierto?, el f de menos z. Bien. Y, que es nuestra variable, ¿cierto?, va a ser entonces una distribución normal de mu y sigma, que yo la voy a tratar como un z, que es una distribución normal pero estándar, de media 0 y desviación estándar 1. ¿Cuánto va a valer el z? Fácil. Va a valer el logaritmo del PGA, que es lo que ando buscando, menos la media del logaritmo natural del PGA, que es lo que me da la ley de atenuación, dividido por la desviación estándar del logaritmo natural del PGA, que también me lo da la ley de atenuación. Entonces vemos, aquí tengo mis 4 escenarios. PGA en el punto cercano, punto lejano, punto cercano, punto lejano. El primero para magnitud 9, los primeros dos, y los segundos para magnitud 7. Listo. Evalúo. Y aquí simplemente estoy evaluando la ley de atenuación con estos valores, ¿cierto? Con M 9 y el punto más cercano es con 120. ¿Ya? Es todo lo que estoy haciendo, evaluando eso. Y aquí también estoy evaluando la desviación estándar. Entonces, ¿qué tenemos? Logaritmo del PGA, este valor, ¿cierto? Me interesa el PGA evaluado en 0,2. Listo, entonces ya tengo las 3 cosas. Con esos 3 numeritos puedo calcular directamente el menos z, ahí está, menos z, lo calculo, y evalúo la función de densidad y la función de probabilidad acumulada en menos z. La verdad es que esta función me da lo mismo, pero la que me interesa es esa. Si se fijan, esto es Excel, y simplemente yo estoy usando la función distribución normal estándar.
evaluándola en menos z. Y eso es todo. ¿Cierto? Y acá también estoy usando la distribución normal estándar evaluada en menos z. Claro, cuando le pongo verdadero me refiero a la función de probabilidad acumulada, y cuando le pongo falso me refiero a la función de densidad. Pero se fijan que hasta el Excel tiene esta cuestión programada. Entonces, ojo, hay cosas que son notablemente fáciles cuando uno las lleva a algo estándar. Bien, tengo aquí esto. Tengo entonces la probabilidad de que pase lo que me están pidiendo, la probabilidad de que el PGA sea mayor que 0,2. Ahora, miremos un poquito estas probabilidades para ver qué significa. Dice que si el sismo se produce en el punto cercano, o sea, 120 kilómetros, y que es de magnitud 9, yo tengo una probabilidad del 30% de exceder el PGA de 0,2. Claro, es lo más fuerte y es cercano. Pero si tengo magnitud 9 y el sismo se produce en el punto lejano, ahora ya no es 120, sino 650, la probabilidad de superar un PGA de 0,2 es casi cero. O sea, es muy poco probable que yo vaya a superar en mi sitio el PGA de 0,2. Para un magnitud 7, cuando se produce lo más cerca, 120, tengo una probabilidad del 2% de superar el PGA. Y, bueno, el sismo lejano tengo probabilidad 0, simplemente. Fíjense, claro, bajó 2 niveles acá, pero acuérdense, estamos en magnitud. Cada punto son 32 veces más grande. Por lo tanto, pasar de 7 a 9 en magnitud es 32 al cuadrado. ¿Cierto? O sea, es un sismo aproximadamente 900 veces más grande. Entonces, claro, tiene harto sentido que en realidad el sismo de grado de magnitud 9 pueda exceder en mi sitio un PGA de 0,2 G, y que el otro en realidad tenga una probabilidad tan baja de excederlo. En realidad los resultados parecen absolutamente consistentes. Ahora, si se fijan, esta cosa, y esto es solo una percepción, la distancia influye mucho más que la magnitud, pareciera. ¿Se fijan? Porque incluso para un magnitud 9, el hecho de que esta cosa esté tan lejos hace que sea casi imposible llegar a PGA más grande. Miremos un poquito lo que aparece acá. Aquí, para estudiar un poquito más el problema solamente, porque ya lo respondimos, ¿qué se está graficando? Se está graficando el Z entre menos 4 y 4. Recuerden que esto es una distribución de probabilidad normal que va de menos infinito hasta infinito. Pero para no dibujar de menos infinito hasta infinito, decidí cortar en menos 4 y 4, que puede ser arbitrario, ¿ya? Pero entre menos 4 y 4 ya se junta casi el total del área bajo la curva, ¿ya? Si ustedes se fijan, nos estamos moviendo en 4 desviaciones estándar hacia cada lado, porque la desviación estándar es 1. Entonces, toda el área está aquí dentro. ¿Ya? Fuera de este rango ya casi no coopera. Entonces, dibujamos, evaluamos, ¿cierto? Aquí otra vez ocupo la distribución normal estándar del Excel nomás, ¿se fijan? Entonces, tengo esto y lo grafico. Aquí está. Y esta es la función de densidad normal. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Y esto es para entender el problema nomás, entenderlo un poco mejor. Y aquí estoy graficando la función de probabilidad acumulada, que es una curva S. ¿Se fijan? Bien, esa es la área bajo la curva. El área bajo esta curva, acumulada hasta el punto de evaluación. Entonces, ¿qué pasa? El escenario 1. El escenario 1 corresponde a Z igual menos 0,5. O sea, ahí. Ahí está el escenario 1, el rojito. 0,5. Entonces, la probabilidad de que eso pase es el área bajo la curva al lado izquierdo, desde menos infinito hasta este punto. Esa sería la probabilidad de que eso pase. Claro, es el 30% me sale. Y los otros escenarios también están acá, pero fíjense que el escenario 2 y el escenario 4 eran escenarios donde estaba el sismo lejos.
¿Y dónde me caen? En menos 4,5 y menos 6. Claro, esas cuestiones están fuera del gráfico. Yo grafiqué solamente hasta menos 4. Entonces esos me quedaron fuera del gráfico. Son muy cero. ¿Ya? El escenario 3 sí me cae dentro del gráfico. Está aquí, en menos 2 y tanto. Entonces, claro, la probabilidad de que eso funcione es el área bajo la curva hacia la izquierda. Lo podemos ver de la misma forma acá. ¿Se fijan? Acá, en la curva de probabilidad acumulada, el escenario 1, ¿dónde está? Aquí. ¿Y cuánto vale? 0,3. Listo. Aquí estamos directamente en la probabilidad, así que solamente leemos. Y el otro punto está acá. Llegamos ahí y leemos. Este me dio como el 2%, ese dio como el 30%. Y los otros, el escenario 2 y el escenario 4, se fueron porque ni siquiera caen aquí. ¿Se fijan cómo es este asunto? Claro, al principio cuando uno lo ve en clase con las diapositivas es medio árido, pero cuando uno ya se mete aquí a hacerlo con sus propias manos y a dibujarlo y a buscar el punto, esta cosa se empieza a hacer cada vez más simple. Sobre todo, porque como les digo, esto es repetitivo. Uno lo entiende bien una sola vez y de ahí para adelante esta cosa es básicamente siempre lo mismo. ¿Ya? Ok, resumiendo entonces, aquí está la probabilidad de cada uno de esos 4 escenarios. Aquí, claro, le puse hartos más cero con la idea de que llegue a algún número que sea distinto de 0. ¿Ya? Pero en términos prácticos, esto es 0, esto es 0, esto es 30% y eso es 2%. ¿Ya? Evidentemente uno con esto puede jugar aquí y puede ver cualquier otro tipo de variación. Uno aquí podría buscar, bueno, y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el PGA sea mayor que 0,4 cuando la distancia es tanto? ¿Se fijan? Mientras yo tenga números más o menos certeros, esta cosa es fácil. Ahora, en un análisis de amenaza, la verdad es que uno no conoce dónde se va a producir el sismo, ni la magnitud que va a tener. Entonces, por eso que tiene que empezar a integrar en todas las distancias y tiene que empezar a integrar en todas las magnitudes. Y ahí es donde necesita los modelos de distribución de la magnitud, que me lo da el Gutenberg-Richter, y el modelo de distribución de la distancia, que es el que tenemos acá. Este es el modelo de distribución de la distancia fuente-sitio, y acabamos de ver hace un rato el modelo de distribución de la magnitud. El modelo de distribución del par del par distancia-magnitud, lo tenemos implícito, porque eso lo resuelve la ley de atenuación que nosotros estemos ocupando. Alguien más lo resolvió por nosotros y nos dijo, distribuye log normal, esta es la media y esta es la desviación estándar, y nos hizo la vida mucho más fácil. ¿Se fijan? Nosotros ahora solamente evaluamos. Entonces ahí está otro modelo de distribución. ¿Qué es lo que nosotros no estamos considerando en este ejercicio? Que lo consideramos en el anterior. No estamos considerando, por ejemplo, ventanas temporales. Que a lo mejor aquí podríamos haber dicho, oye, ¿cuál es la probabilidad de que el PGA sea mayor que 0,2, dada una magnitud, dada una distancia, pero también dada una ventana de tiempo? Y ahí nos tenemos que meter con el modelo temporal de Poisson, a través de lo que acabamos de ver en el primer problema, que eran las tasas de ocurrencia anuales de un sismo para una magnitud mayor a un número dado. Bueno, mayor y menor que otro, ¿cierto? Son modelos acotados. Entonces ahí hay que ir desenredando este asunto para poder entenderlo. Evidentemente lo que ustedes tienen que hacer en su tarea 1 es notablemente más simple que esto, pero con esto ya tienen el tema básicamente resuelto. Espero que les haya sido de provecho y que hayan aclarado varias dudas con esto. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Que les vaya muy bien.